La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Acompáñame en una breve palabra de oración. Padre Celestial, en este momento y en esta hora te pido que nos ayudes, que mis pecados no estorben, Señor, tu mensaje. Toma mi incapacidad, mi limitación y úsame para tu gloria, para la exaltación de Cristo, para la edificación de mis hermanos. Y a mis hermanos, Señor, ábreles la mente, los ojos, el oído, para que te vean, te adoren como lo han hecho hasta ahora, con himnos tan maravillosos y con entusiasmo tan grande, porque no hay Dios como tú, eres el único, no hay otro. Te suplicamos el Santo Espíritu en este momento de manera especial para oírte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de la misión de la iglesia esta mañana y por lo tanto vamos a girar alrededor de la Gran Comisión. Y vamos a mencionarla quizás en sus textos del Evangelio de Mateo, que ustedes conocen, han oído hoy, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, en los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar hablando alrededor de ese texto, mirando y hablando de cosas como el poder de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad del Señor, el Santo Espíritu, el poder en Él para poder cumplir con la Gran Comisión. Y antes de ir adelante con el sermón, quiero decirles de que el Evangelio, que por definición son las buenas noticias, son buenas noticias, también tiene malas noticias. Sí, el Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, la salvación en Cristo, pero también el Evangelio nos recuerda que somos malos, que somos pecadores, que vivimos en tinieblas, que necesitamos ser rescatados. Y si no podemos ver esas dos cosas, no apreciamos ninguna de las dos. No podemos apreciar la gracia, el rescate tan glorioso y grandioso que Dios ha hecho en nosotros. Para hacer misiones, ustedes necesitan ser conscientes de lo terrible que son las tinieblas que nos rodean por todas partes y que nos atacan a diario, en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra rutina diaria. Estamos rodeados de unas tinieblas terribles y Dios nos puso aquí para alumbrar. Esa es nuestra misión. El resumen de todo es que Dios nos puso aquí para alumbrar. Si ustedes no llegan a ser conscientes de las terribles tinieblas que envuelven al mundo, nunca llegarán a ser conscientes de la necesidad de alumbrar y de proclamar aquel que es la luz que alumbra a todo hombre. En Juan, capítulo 3, versículo 19, nosotros podemos leer, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Somos proclives. La tendencia natural de todo ser humano es quedarse en las tinieblas, buscar las tinieblas, gustar de las tinieblas, a pesar del alto precio que hay que pagar por eso. El asunto nos permite resumir con facilidad una visión clara y precisa de los signos de los tiempos. Y uno de los signos de los tiempos que hoy podemos ver y notar con más claridad entre nosotros es la comezón de oír. Hay muchas personas que tienen una pasión por el oír, pero no el evangelio, sino lo que quieren oír. Y por eso hoy hay iglesias repletas donde se proclaman falsos evangelios y uno no se explica por qué tanta gente acude a esas falsas iglesias, a esos falsos evangelios. Y es porque hay en el mundo
un crecimiento inusitado de la comezón de oír, la comezón de ver, la comezón de sentir. Pero por eso, en Romanos capítulo 1, versículo 21, ustedes pueden leer, pues aunque conocían a Dios, y esto a mí me hace estremecer porque no está hablando para gente que desconoce a Dios, está hablando a gente que lo conocía, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos. En el original griego se hicieron tontos en sus razonamientos, y su tonto corazón fue entenebrecido. Me encanta la versión de la palabra hispanoamericana. Cuando termina este mismo versículo dice, y su tonto corazón se ha llenado de oscuridad. Romanos 1, donde podemos encontrar el evangelio puro y podemos servirnos de una advertencia extraordinaria por parte de Dios para nosotros los cristianos. Las historias de nuestros países hispanohablantes han atravesado duros momentos como el que vivimos ahora mismo. Algunos están diciendo que el poscristianismo es un problema únicamente de los países anglosajones, de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa del Norte. Eso están diciendo, y que nosotros estamos frente a una gran oportunidad, los latinoamericanos, los iberoamericanos, porque estamos en la fase del precristianismo. Es decir, que algunos piensan que nosotros apenas estamos empezando a gustar de lo que es el cristianismo. Dicen ellos que estamos en una etapa de precristianismo. Déjenme decirle que yo lo dudo mucho. Ahora, ustedes tienen que tener bien claro que yo no soy nadie, no soy nadie importante, no soy un erudito, no soy intelectual, no soy académico. Me encanta el apelativo de Pablo cuando él se presenta como un aborto. Eso es lo que soy yo, un aborto, un nacido fuera de tiempo, que por la misericordia y la gracia de Dios hoy puedo estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra, diciéndoles dónde hay comida. Pero sean bondadosos y benignos conmigo. Denme la oportunidad de expresarles mis dudas sobre lo afirmado por estas personas que dicen que estamos frente a una gran oportunidad. Así como el cristianismo de Occidente, nacido en Asia Menor y extendido a Europa rápidamente, con todas sus facetas, nos llegó a nosotros desde Europa, para bien o para mal. De la misma manera, los misioneros, buenos o malos, nos trajeron los efectos que hoy en día son la causa del postcristianismo en Norteamérica y en Europa. Este fenómeno nos ha permeado a nosotros también. Y el asunto me parece que es más grave aún si esto de que vivimos una época precristiana es cierto. ¿Qué significa precristianismo? Ya les dije, solamente que estamos viviendo una época antes del cristianismo. Como yo lo veo, nos estamos sumergiendo en la oscuridad densa del poscristianismo sin haber vivido siquiera el cristianismo. Menudo problema. Pero déjenme contarles rápidamente una historia breve, un resumen de historia universal. ¿Quiénes fueron los conquistadores, los descubridores, los colonizadores de América del Norte, Canadá y los Estados Unidos? Los puritanos perseguidos en Inglaterra y Holanda. Ellos llegaron a ese país y ellos comenzaron la colonización haciendo de cada iglesia una escuela, de cada pastor un maestro, y el texto de estudio era la Biblia. Miles de norteamericanos aprendieron a leer y a escribir solo en la Biblia. ¿Y dónde llegaron esos países? Ustedes lo saben, a nivel de primera potencia mundial. Y hoy, las generaciones de hoy están recibiendo todavía el coletazo de las bendiciones
de sus pioneros. Pero nadie ignora que Canadá y Estados Unidos están en declive y que van hacia abajo en una caída vertiginosa porque le dieron la espalda a Dios. Las tinieblas envolvieron esos países de una manera increíble y hoy tenemos un poscristianismo, una época después del cristianismo en esos lugares donde cada uno se está inventando el Dios que quiere, el evangelio que desea, la comezón de oír. Cada uno se está inventando un cristianismo que se acomode a sus concupiscencias. Eso es el poscristianismo y esas son las tinieblas que hoy están invadiendo al mundo. No solamente hay tinieblas donde están los que no creen, los que nunca han oído, sino en los países donde oyeron. Ustedes saben que en el pueblo donde nació Martín Lutero en Alemania no hay hoy día ni una iglesia cristiana. Los que de ustedes hayan tenido la oportunidad de viajar y Dios les haya permitido ir a Turquía y hayan visitado las ruinas de las iglesias que menciona el Apocalipsis, se pueden sentir tristes como me sentí yo, de mirar en esas ruinas las torres de los musulmanes, 4, 5, 6, alrededor de las ruinas de las primeras iglesias del cristianismo, llamando a la oración y con los lavabos para los pies y las manos de la gente antes de entrar a las mezquitas. No vi una sola cruz en Turquía, ni una, solo agujas de las torres. ¿Hay cristianos? Posiblemente sí, y cristianos perseguidos, quizás clandestinos, como hay en muchas otras partes del mundo. Entonces, a Norteamérica lo colonizaron puritanos, creyentes en la Biblia, hijos de Dios. A nosotros en Latinoamérica nos tocaron los expresidiarios o los presidiarios. Ustedes saben que los reyes de España tuvieron que abrir las cárceles y decirle a los condenados que si querían la libertad tenían que venir a América. Esa fue la gente que nos tocó. Violadores, ladrones, viciosos, injustos, opresores. Y ustedes saben, con el perdón, si hay aquí algún católico romano, yo nací católico, crecí católico, tengo 7 años de estudio para sacerdote. Yo respeto mucho la Iglesia Católica, pero no puedo ocultar lo que tengo que decir de ellos. Para desgracia nuestra, cada que un barco español atracaba en América, se tomaban esta tierra en el nombre del Papa y del Rey. Y eso es lo que nos tocó a nosotros. Y entonces este problema nos lleva también a mirar cómo se debate hoy en el cristianismo, cuál es el papel de la iglesia frente a la misión. Y hoy se habla de justicia social, se habla de misión integral, se habla de edificación del reino. Y se trata a veces de una muy sincera y genuina compasión y ánimo por realizar alguna cosa por la gente. Pero esa no es la misión de la iglesia. Y no es a eso que nos ha llamado Dios. Eso puede ser una consecuencia, eso puede ser un resultado, pero no el centro de la misión de la iglesia. La gran comisión que ustedes han escuchado hoy, especialmente la versión más popular que es la de Mateo 28, 18 al 20. El corazón misionero de Dios, permítame ese antropomorfismo, el corazón misionero de Dios está presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el mandato cultural creacional hasta el final feliz en Apocalipsis, cuando te describe el Señor una multitud que no se puede contar, que adora en los cielos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y allí estaremos nosotros, alabando. Y si quieren mirar cómo va a ser de glorioso ese momento en que Dios va a contemplar en el cielo su obra, vayan a Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 17, solo para los que tengan interés. La gran comisión es el puro centro y meollo de todo en la Biblia, y todo
para la gloria de Dios, para la exaltación de Cristo, porque no olviden que a Cristo le fueron entregadas todas las cosas y fue hecho cabeza, especialmente ¿de quién? De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Eso es tremendo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos nosotros. Y tenemos una misión de ir al mundo. Ese es el centro del sentido de nuestra existencia y de nuestra vida. La Gran Comisión es el puro centro y meollo de todo en la Biblia. La Gran Comisión es el núcleo de nuestro llamado a cultivar. Es que Cristo nos ha llamado a algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Cristo no nos ha llamado a vivir fuera del mundo, sino en el mundo. Y no me vayan a entender mal. No estoy diciendo que en amistad con el mundo. Si ustedes recuerdan la oración sacerdotal de Cristo, Él dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo pido que los libres del mal, que los libres del malo. Pero necesita Cristo que estemos en el mundo para alumbrar, para que cuando ellos nos vean, para que cuando contemplen nuestras buenas obras, glorifiquen ¿a quién? Al Padre. No estamos llamados a meternos en un convento. No estamos llamados a meternos en un claustro, a alejarnos del mundo, a apartarnos de todo. La iglesia está llamada a reunirse como hoy están ustedes aquí, pero con un solo objetivo, adorar. Pero la iglesia está llamada a salir de estos muros, a ir afuera, a enfrentarse al mundo, a vivir entre ellos para que ellos puedan contemplar la luz que ustedes tienen. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. La luz no se prende para meterla debajo de la cama o debajo de un cajón. La luz se prende para que brille. Hay algunos hermanitos que dicen, ay, pastor, es que a mí no me gusta que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Por favor, estudien el contexto de ese versículo. Estudien el contexto. La palabra nos dice que nuestras obras deben ser visibles por dos razones que yo tengo en este momento para compartirles. La primera razón, porque nosotros aquí en la iglesia tenemos que estimularnos los unos a los otros para las buenas obras. ¿Y cómo nos estimulamos si no se ven? Tienen que verse. Y la otra razón es para que el mundo, ¿qué? Crea. Para que el mundo vea la luz. Para que el mundo tome sabor, vea lo que es la sal, sienta lo que es la sal. Entonces no estamos llamados a apartarnos del mundo, estamos llamados a ir al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal dice, oh Señor, como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Este es un tema muy, muy apasionante. Él no nos quiere sacar de aquí todavía. Ya nos podría llevar al cielo, pero no quiere sacarnos. Él quiere protegernos para que reflejemos su luz a un mundo oscurecido por el pecado. Ahora, ¿ustedes dimensionan qué es el pecado? ¿Ustedes tienen una idea de lo que significa vivir en pecado? ¿Ustedes pueden comparar lo que era su vida antes y lo que es ahora? Ustedes pueden valorar lo que Dios les ha dado en este momento y realmente tener un corazón agradecido. Porque la misión también es fruto de mi gratitud por lo que Dios ha hecho en mí. En Hechos 17:6 podemos leer lo siguiente. Hechos 17:6. Al no encontrarlos, ellos iban por los apóstoles, no por los que estaban predicando el evangelio. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han, ¿qué? Trastornado al mundo. Les hago una pregunta. ¿Qué trastornamos nosotros? No hacemos sino quejarnos del gobierno, de la corrupción, de la maldad, de esto y del otro. Pero ¿qué trastornamos nosotros? Tenemos el primer campo misionero en nuestra casa. Tenemos nuestro segundo campo misionero en la iglesia. Y tenemos nuestros otros campos misioneros fuera
de la iglesia, amplísimos, grandísimos. Pero les quiero decir, si no eres misionero en tu casa y no eres misionero en tu iglesia, jamás serás misionero en el mundo. Jamás. Tus primeros discípulos son tus hijos. Esposos creyentes tienen esposas inconversas, su primer campo misionero. Esposas creyentes tienen esposos inconversos, su primer campo misionero. La bendición de la salvación es para ustedes y para sus hijos, pero ustedes tienen que seguir unas instrucciones de Dios. Instruyan al niño, así como hizo la abuela de Timoteo. Haz que sus niños, desde que están en el vientre de las madres, comiencen a oír el evangelio. Y no estoy exagerando. No estoy diciendo que son cosas que no están al alcance de nosotros. Las acciones claves de la Gran Comisión incluyen el dar testimonio de la vida y obra de Jesús, proclamar el mensaje del evangelio, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha dicho. Todo el Nuevo Testamento sostiene esta definición de la misión. Y nos tenemos que preguntar nosotros, ¿estamos haciendo la misión en nuestras casas? Porque, hermanos, no les estoy mintiendo. Aún al que tiene poco, lo poco que tenga se le quitará si no funciona. ¿Eso está en la Escritura o no? Amén. ¿Qué es la iglesia? Primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. La casa de Dios somos nosotros. No es el edificio, no es esto que costó 400 millones, es la gente. Nosotros somos la iglesia. Entonces dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén, o baluarte, como dice mi amada Reina Valera, columna y sostén de la verdad. ¿Qué somos nosotros, queridos hermanos? Columna y sostén de la verdad. ¿Esa columna y sostén existe en mi casa? ¿Que mi suegra es más católica que el Papa? Pues ahí está su campo misionero. La iglesia está dedicada a guardar el depósito de la fe. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 11 al 14. Lean conmigo. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Qué interesante lo de Pablo. Constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda, oye, es un mandamiento, es una orden. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos convencidos que lo que Dios nos da es un tesoro? El don inefable que es Cristo Jesús. La iglesia tiene por misión cuidar fielmente este valioso tesoro, y la iglesia somos nosotros. Y también tiene por misión proclamar las buenas noticias para que muchos crean e invoquen el nombre de Cristo. Romanos 10. Y les quiero contar de que Pablo quiso ir a Roma porque él tenía la mira de llegar a Tarsis. ¿Qué era Tarsis en esa época? España y Portugal. Él quería llegar a lo último conocido de la tierra. Es un corazón de misiones extraordinario el de Pablo. Ese corazón no cabía en su cuerpo. Pero cuando llega a Roma, encuentra una iglesia dividida, peleando entre judíos y gentiles. Y entonces, ¿qué tiene que hacer
Pablo comenzar a ministrar la iglesia de Roma para lograr la unidad. Porque ¿saben lo que dice en el capítulo 17 de San Juan en la oración sacerdotal de Cristo? Dice que si no le mostramos al mundo que estamos unidos, que somos uno, el mundo no creerá. No podemos hacer misiones si no tenemos iglesias unidas. No será posible. Y aquí en esta porción de Romanos 10 está resumida todas las comisiones que encuentren en la Escritura. Aquí está el resumen. Mire, Romanos 10, 14 y 15. 2 versículos que ojalá ustedes se los memoricen. Me voy a adelantar un poquito. Dice en el versículo 15, habla de pies hermosos, ¿no? Cuán hermosos son los pies. Óigame en una cosa, yo no he encontrado la primera iglesia que se llame la de los pies hermosos. Muchos nombres interesantes, ¿no? Pero nunca he encontrado, Iglesia Betania de la Reforma, la de los pies hermosos. Nunca he encontrado una iglesia así, que se llame así. Pero deberíamos, ¿no les parece? Deberíamos poner una iglesia que se llame la Iglesia de los Pies Hermosos. Si llegamos a hacer misiones unidos, deberíamos poner Misión Unida de los Pies Hermosos. ¿Qué dice Romanos 10? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada, los nietos, los sobrinos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Miren la escalita tan interesante, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estábamos hablando en el carro y creo que allá también en el cuartico del aire acondicionado, no tan bueno allá. Eh, eh, Estábamos hablando de que hay aquí unas parejas que están listas y toda la iglesia tiene que estar lista. Toda. Porque unos van, pero ustedes participan enviando. Cuando ustedes envían un misionero al Baupés, cuando envían un misionero a África, Asia o donde quiera que vaya, todos van. Porque es que somos un cuerpo. Todos van. ¿Oyen el texto que dice? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Y no hay que enviar los misioneros a aguantar hambre al campo misionero. Hay que enviar los misioneros bien sostenidos y que puedan asumir su ministerio y los gastos del ministerio. El ministerio cuesta, hermanos. ¿Cuánto les costó este lugar? ¿Cuánto les va a costar un lugar en Mitú? Y sostener un misionero en Mitú. Un programa educativo cristiano. Una EPS, una clínica o no sé qué. ¿Qué herramientas vamos a usar para llevar el evangelio a los de Mitú? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero que subrayen el 15, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mírese los pies. ¿Cómo son? Especialmente las que tienen sandalias. ¿Cómo son? ¿Son hermosos o feitos? Pero estoy hablando de la hermosura de que está hablando la Biblia, no de lo que usted cree que es. Pero hermanos, los pies con hongos, con juanetes o con lo que sea, si predican las buenas nuevas, son hermosos delante del Señor. No me venga con el cuento de que pastor no puedo ir porque tengo el pie torcido. Delante del Señor son preciosos. Solo necesita ir. Y iglesia del Señor, ustedes que han tenido el privilegio de tener un pastor que los está llevando por caminos ciertísimamente bíblicos, deben hacer la misión con urgencia. Con urgencia. Eso redundará en bendición para ustedes y en crecimiento, porque si se ocupan del reino de Dios y su justicia, el Señor se ocupará de las añadiduras. A la iglesia se le ha encomendado el privilegio que los profetas del Antiguo Testamento, óigame bien, que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban ver y que no se les dio, ni a ellos ni a los ángeles.
ese altísimo privilegio de la gracia solo fue para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos acercándonos al fin. Dice Primera de Pedro 1, a partir del versículo 10, ¿sí? Pongan los ojos ahí, lo van a tener ustedes. Dice, acerca de esta salvación. ¿Sí ven? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes y a mí. Diligentemente ellos, los profetas, inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan ¿qué? Mirar. Dios no envió a nadie a los ángeles. ¿Y sabe Dios a quién envió? A su Hijo amado, a su único. Y lo envió para presenciar su angustia, su dolor, su castigo, siendo el puro de los puros, el santo de los santos, el único inmaculado, por usted y por mí. Porque nosotros 2 o 3 o 20 o 300 sí merecíamos estar clavados en la cruz por la eternidad. Pero el Padre envió. Y Cristo dijo, así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Iglesia, ¿a quién han enviado? ¿A quién van a enviar? Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice, de este modo, la infinita, oigan bien, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de quién? Por medio de nosotros, a los principados, oiga bien, no solamente a los seres humanos, a las huestes espirituales, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo en especial es grandioso y nos dice mucho sobre el valor infinito y glorioso del Evangelio. Juan Calvino decía, no puede haber ninguna duda de que el apóstol trabaja para poner en la luz más fuerte la misericordia de Dios hacia los gentiles. Y el alto valor del Evangelio, en este versículo, ¿no? Está comentándolo Juan Calvino. Para este propósito declara que la predicación del Evangelio exhibe la gracia múltiple de Dios con la cual hasta ahora los ángeles celestiales no estaban familiarizados. Por lo tanto, la sabiduría de Dios que se manifestó al unir a judíos y gentiles en la comunión del Evangelio debe ser considerada por los hombres con la más alta admiración. Esto era lo que decía Juan Calvino. Fuimos escogidos con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y ustedes lo hicieron mucha énfasis hoy. Todos los himnos, todos los versículos, todo lo que comentaron, las oraciones, todo estuvo muy, muy acorde. Es una verdadera exposición bíblica sobre el tema. Bien, hermanos. Y yo veo que ustedes hacen buenas obras aquí también. Y no quiero decir que las deben dejar, no. Pero estamos llamados en primer lugar ¿a qué? A proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es importante comprender que Dios no tiene un plan B. Es importante comprender que Dios no tiene un plan B para proclamar el Evangelio de salvación a las naciones. La gran comisión es nuestra tarea central y específica, encomendada particularmente a la iglesia. Por eso necesitamos asumir esto con urgencia, con sentido de urgencia. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan de la confesión de Pedro?
Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y perdón, en el original griego es piedrita. Tú eres piedrita. Y sobre esta roca, piedra grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es lo que me interesa que vean, las puertas del Hades. En el original griego, los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermano, no tenga miedo de salir a misiones. No tenga miedo. Cuando Bélgica y yo quisimos ir al Baupés en los años 80, teníamos nuestras niñas muy chiquiticas, ¿no? Muy chiquiticas, desde bebé hasta 4 y 5 años. Entonces, todo el mundo nos decía, ¿ustedes qué van a hacer? Van a matar a esas niñas. Las van a llevar a un ambiente malsano, peligroso, donde hay alimañas, serpientes, tigres, no sé qué, no sé cuántas, boas, constrictor. Y bueno, y nos alcanzaron a meter miedo. Nosotros nos mirábamos y ¿qué hacemos? Y seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando. Y de pronto el Señor me dice, y nos dijo, porque inmediatamente lo compartí con mi esposa y estuvo de acuerdo conmigo. Dice, oiga, ¿y es que en el Baupés no nacen niños? ¿Allá no hay madres lactantes? ¿Allá no se desarrollan los muchachitos? Claro, la tasa de mortalidad era grandísima en esa época, pero había muchos que crecían. Y Dios guió a mi esposa, nos cuidó excelentemente durante los 5 años. Nos cuidó de las aguas que tomábamos, de los alimentos, cómo eran. Dios la usó, la ayuda idónea, Dios la usó para que tuviéramos 5 años de una salud envidiable. Y ¿saben? En los 5 años vi un solo tigre y muerto. Lo había matado un vecino mío y me lo trajo y me lo mostró, una cosota grandota, pero muerto. Y yo pude darle así una patadita y no hizo nada. Vi boas, pero las vi a lo lejos y me asustaron los indígenas porque ellos juegan con ellas. Fueron y la despertaron. ¿Usted sabe lo que se sintió cuando ese bicho se tiró al río? Pero nunca que nos hayamos sentido atacados por una boa constrictor. No, en 5 años. Y estuvimos. ¿Sabe con qué remató esta historia? Fueron los 5 mejores años de nuestra vida. Lo recordamos con lágrimas en los ojos de alegría, no de tristeza, de alegría. Fue lo que nos dio visión, fue donde Dios trató con nosotros, fue lo que nos desafió a servir hasta la muerte a nuestro Señor y su causa. No tengan miedo de hacer visiones, porque Él, en la gran comisión que ustedes leyeron hoy, hizo una promesa solemne: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No nos faltó nada. No aguantamos hambre, no aguantamos sed. Nadie nos agredió. Anduvimos por ríos, navegamos por sitios peligrosos, caminamos en la selva, hicimos de todo. Y Dios estuvo siempre. Después, en otra época, en la noche de misiones, les vamos a contar los milagros que Dios hizo en nuestras vidas en ese lugar. Colosenses 3:2 para que terminemos. Hermanos, el carrito se les va a apachurrar. La casita se les va a envejecer. De pronto hasta se la expropian, no sabemos si esto sigue, no sé. Bueno, pero la bicicleta esa que compró de 15 millones para ir a hacer ejercicio, se le acaba. ¿Sabe dónde terminan todas las cosas de este mundo? En la chatarra. O en manos de los ladrones. Hagan tesoros para el cielo, donde no hay ladrones y donde no hay polilla ni orín que corroe. Tesoros para el cielo. Pongan la mirada en los cielos. Pongan la mirada en Cristo. Y entonces todo lo de aquí pasará a ser basura. Amén. No tengo que recordarles antes de irme, para ser un poquito ajustado a la predicación expositiva, que la gran comisión de Mateo 28 es el gran desafío para la iglesia. Pero que recuerden que como empieza en el poder de Cristo, y todas las comisiones que encontramos en los evangelios tienen que ver con el poder en el Espíritu Santo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿no? Y en base a esta autoridad yo les digo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he dicho.
Muchas iglesias hoy en día hacen al contrario. Enseñan y enseñan y enseñan y como 3 años de preparación para el bautismo, ¿no? Y enseñan y enseñan y enseñan y por allá bautizan. El Señor dice, una vez que el discípulo se interesa por Cristo, se hace aprendiz, bautícenlo y continúen enseñándole. Gracias a Dios que ustedes tienen buenos maestros. En la iglesia nuestra, Bélgica y yo en el Baupés en los años 80, adquirimos la visión por misiones. En Colombia, apenas ahora estamos tomando visión por misiones en las iglesias. Apenas ahora. Y nos toca asumir ese papel. Nosotros tenemos misiones en el Baupés, nosotros tenemos 25 puntos de predicación en todo el país. Y somos una iglesia que uno dice, pero ¿de dónde salió todo esto? Del poder de Dios. Del poder de Dios. Y tenemos en la mira un país en África, el único país que habla español. Se llama Guinea Ecuatorial. Y mi sueño, si Dios me lo permite, antes de ir al encuentro con Él, es que yo pueda poner 2 familias misioneras en Guinea Ecuatorial. Solo para que la iglesia tenga el ejercicio de enviar, porque a eso estamos llamados. Esa es la misión de la iglesia, enviar. Así como el Padre envió a Cristo y así como Cristo nos envió, nosotros debemos enviar. No todos van a ir, pero todos vamos con los que enviamos. Y algún día, cuando usted llegue al cielo, llegan al cielo ustedes y van a salir un poco de gente y comienzan a decir, oiga hermanito, gracias por la ofrenda que usted dio tal día allá en la iglesia en donde el pastor Walter, el misionero, pudo comprar un galón de gasolina y llegar a mi casa. Y me compartió el evangelio. Y soy salvo. Y estoy aquí compartiendo la gloria contigo. Imagínense que salgan 100, 120, 130, 140, 200, 500, 3,000, 1,000,000 a encontrarlo a usted en el cielo. Haga tesoros para el cielo. Ponga la mira en las cosas de arriba. Y termino porque si no, no acabo. Amén y amén y amén. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, por lo que nos has dicho, y gracias por el propósito en el corazón de mis hermanos de enviar misioneros por el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracias y paz.